Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están? Qué gusto verles. Voy a hacer una pregunta, pero respóndame así con confianza. No va a salir en el video porque en el video solo sale para acá adelante, ¿no? ¿Quiénes de ustedes tienen un terrenito, una tierrita por ahí? En las uñas, me dicen por allá. Sí, les oí. Muy bien. Pero muchos de nosotros no tenemos, ¿no? ¿Verdad? Entonces vamos a usar el poder de nuestra imaginación. Y nos vamos a imaginar que el Señor nos concede tener un terrenito. Y este terrenito es el que siempre habíamos soñado. Más o menos imagínense algo así por Nayón, por Puerto Quito, que por ahí hay muchos ríos y la tierra es buena. Ahora, ¿qué pasa con este terreno? Tiene árboles frutales. Imagínense, tiene aguacates, naranjas, limones. Y usted tiene una media agüita donde hay un horno de pan. Y usted los fines de semana, cuando tiene vacaciones, se va allí a pasar un tiempito. Pero su tierrita está lejos, ¿no, verdad? Y usted vive aquí en Quito. Y usted contrata a alguien para que le cuide cuando usted está aquí en Quito. Y resulta que pasa el tiempo y usted por el trabajo no puede ir. Y un día usted dice, ahorita sí me voy a ver mi terrenito. Y cuando usted llega, le han cambiado la puerta y le han puesto candados y usted no puede entrar. Y cuando usted empieza a golpear ahí la puerta para que le dejen entrar, el señor que usted contrató para que le trabajara ahí sale con una escopeta y le dice, usted ya no puede entrar porque esta propiedad es mía. Porque yo le he trabajado y ahora eso es mío. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Contento? O ese mismo rato usted se pone a pensar, voy a contratar un abogado para recuperar mi tierra. Pues resulta que en la Biblia hay una historia parecida a esta. Y yo les voy a invitar que ustedes abran sus Biblias en Lucas 20, del 9 al 11. Lucas 20, del 9 al 11. Yo voy a estar usando la NBI, pero usted me puede seguir en la versión que usted tenga, ¿ok? Antes de leer el texto bíblico, vamos a hacer un resumen de la semana anterior. ¿Quiénes estuvieron en la predicación la semana anterior? Muy bien. ¿Se acuerdan que tuvimos un invitado especial, profesor universitario, que nos trajo una palabra poderosa? Si usted se la perdió, yo le animo a que usted vaya al Facebook o al YouTube. Ahí está la predicación. Un lujo de predicación. Pues el hermano Abiud Fonseca nos había dicho que cuando Jesús entró a Jerusalén, ¿se acuerdan este pasaje de los mantos y que entró en un pollino? Dice que lo que Jesús había hecho era entrar a las afueras de la ciudad. No había entrado propiamente en Jerusalén. Y entonces, continuando la historia que él nos predicó la semana anterior, Jesús siguió su camino. Y al primer lugar al que él fue al templo de Jerusalén. ¿Y qué fue lo que encontró en Jerusalén, en el templo de Jerusalén? Encontró unos mercaderes, unos cambistas. Y entonces Jesús les dio una palmadita en el hombro y les dijo que hagan buenos negocios. ¿Dice eso la palabra del Señor? ¿Qué hizo Jesús? Agarró un látigo y sacó a todita esa gente que estaba allí comerciando con la fe. Cuando Jesús limpió la casa del Señor, empezó a ir todos los días a predicar. Y en otras versiones dice que la gente le escuchaba porque él hablaba como quien tiene autoridad.
y no como los sacerdotes. Cuando un día Jesús estaba predicando y se acercan los sacerdotes, los maestros de la ley, y le dicen, hey, ¿usted con qué permiso está aquí predicando? ¿Con qué autoridad usted enseña aquí? Ahora yo quiero que ustedes guarden en su memoria este evento y después les voy a explicar por qué. Jesús, en vez de decirle con qué autoridad él estaba enseñando, lo que les dijo es, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Si ustedes me dicen la respuesta, yo les digo con qué autoridad enseño yo. Y les dijo, ¿se acuerdan de Juan? ¿Él era profeta o no era profeta? Y entonces, como los sacerdotes eran pilísimas, dijeron, si decimos que era profeta, nos va a decir, ¿y entonces por qué no le hicieron caso? Si decimos que no era profeta, el pueblo se va a enojar con nosotros porque el pueblo sí creía en Juan como un profeta. Entonces ellos dijeron, verán, la verdad es que no sabemos la respuesta. Y Jesús les dijo, ustedes no tienen la respuesta. Yo tampoco les voy a decir con qué autoridad estoy enseñando. Y con ese antecedente, nosotros vamos a leer el texto de hoy. Ustedes ven el título de ahí, Lucas 20. ¿Qué dice en el versículo 9, un poquito antes? Parábola de los buenos labradores. ¿Dice eso? Muy bien, parábola de los labradores malvados. Vamos a leer poquito a poco y vamos a ir explicando. Vamos al versículo 9. Pasó luego a contarle Jesús a la gente esta parábola. Un hombre plantó un viñedo, se lo arrendó a unos labradores y se fue de viaje por largo tiempo. Ahora, yo sé que muchos de ustedes tienen ya tiempo en los caminos del Señor y saben lo que es una parábola, pero hay muchos jóvenes y gente que nos visita que no saben bien qué es una parábola. Una parábola es una historia corta que utiliza elementos conocidos para los oyentes, para la persona que está escuchando esa historia. Jesús contó muchas parábolas cuando él estaba vivo y una de estas es justamente la parábola de los labradores malvados. Pero Jesús hablaba del campo, de las semillas, de las aves, de las flores, porque eso era lo que ese contexto estaba familiarizado. Ahora, ¿será que nosotros estamos familiarizados con el contexto que vivió hace muchísimos años cuando Jesús predicó? ¿Será que estamos familiarizados? No, por eso es que nosotros vamos a ir explicando poquito a poco qué significó para esas personas lo que Jesús les estaba contando. Dice la historia que un hombre había plantado un viñedo. Ahora, para entender esta parábola, tenemos que entender el contexto de Galilea y de Judea. Había gente muy adinerada. Algunos eran judíos, pero había extranjeros con mucho dinero que habían comprado propiedades en el campo. Y ellos, algunos de estos vivían en la ciudad, pero otros vivían en otros países. Cuando estas personas salían, contrataban a personas que les trabajaran las tierras y firmaban un contrato. Pero en ese tiempo el contrato no se pagaba en moneda, se pagaba en frutos. Entonces, mientras el dueño se iba de viaje, los trabajadores tenían el trabajo de cultivar, abonar, sembrar, y cuando ya daba fruto, una primera parte pertenecía al dueño de la tierra y el resto se quedaban los labradores. Ahora, si ustedes se ponen a pensar en el valor de las uvas, porque un viñedo es una plantación de uvas, ¿qué se hace con las uvas? Vino. En todos los tiempos los buenos vinos cuestan mucho dinero. También el vino se consume como jugo de uvas. Y también se consume la fruta. Y eso no es cara la uva.
Sí, sobre todo cuando se acerca Navidad, Año Nuevo, suben el valor de las uvas. Entonces este hombre tenía esta plantación, habían firmado un contrato y pasó el tiempo, pasó la cosecha, y cuando ya el dueño de la cosecha se enteró que estaba el fruto listo, decide mandar a sus siervos. Y vamos a continuar la historia en el versículo 10. A ver, vamos a ver versículo 10 de Lucas 20. ¿Listos? Dice, llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para que le dieran parte de la cosecha. Pero los labradores lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Les envió otro siervo, pero también a este lo golpearon, lo humillaron y lo despidieron con las manos vacías. Entonces envió un tercero, pero aún a este lo hirieron y lo expulsaron. El dueño de la hacienda estaba reclamando su derecho, lo que se había pactado en el contrato. Pero ¿qué hicieron los labradores? Decidieron que no iban a pagar. El dueño, ¿qué mandó primero? Un siervo. ¿Y qué le hicieron? Lo maltrataron, lo golpearon y lo mandaron con las manos vacías. ¿Qué hace el dueño? Manda un segundo siervo. ¿Qué le hacen a este? Lo golpean, pero no solo lo golpean, sino que lo humillan. ¿Qué será que le hicieron para humillarlo? Para dañar su integridad, su confianza. ¿Qué le harían? Pobre hombre. Pero el dueño manda un tercer siervo. ¿Y qué le hacen? A este no, a este lo hieren. Se dan cuenta que hay ¿qué hay aquí? Una escalada de violencia. Al último, quizá, no solamente le dieron una paliza, lo avergonzaron, sino que debieron usar algún palo, un arma, una piedra donde lo hirieron y lo expulsaron del lugar. En el contexto social de la época, este era un acto de rebelión abierta. No solamente era gente que no cumplía sus convenios, sino que era una rebelión. Vamos al versículo 13. Dice, entonces pensó el dueño del viñedo, ¿qué voy a hacer? Enviaré a mi hijo amado, seguro que a él sí lo respetarán. El dueño de la viña debe haber estado muy preocupado por lo que le habían hecho a los siervos. Y él se pone a pensar y dice, ya sé, voy a enviar a mi hijo. Es mi representante legal. A él sí le van a hacer caso. Ahora, si nosotros analizamos este término hijo amado, otras versiones dice hijo querido, en el griego bíblico significa agapetos, que viene de ágape. ¿Se han oído ustedes el amor ágape? Este agapetos no solamente significa amado y querido, significa único. Eso quiere decir que el dueño de la viña estaba mandando a su único hijo que lo representara. En el ideario de la gente que estaba escuchando esta historia, enseguida cuando ellos escuchan de que este hombre tenía un hijo único, les viene a la memoria la historia de Abraham y de Isaac. Nosotros sabemos que el Señor le pidió a Abraham que ofreciera como sacrificio a su hijo Isaac para probar la obediencia de Abraham. La gente que estaba escuchando a Jesús se conecta inmediatamente con lo que Jesús le estaba contando.
Es como que si a usted alguien viene y le cuenta, le dice, mira, a mí me pasó esto, perdí mi trabajo, se me murió mi familia, no sabía qué hacer, no sabía en el tiempo de la pandemia. Y usted inmediatamente va al tiempo de la pandemia, donde muchas personas se quedaron sin trabajo, se murieron los familiares, fue una etapa muy difícil. Y usted conecta con la situación de esa persona, porque usted lo vivió en carne propia. Y es lo que Jesús estaba haciendo en ese momento, conectando con lo que el pueblo sabía sobre entregar a un hijo único como sacrificio. Versículo 14. Pero cuando lo vieron los labradores, trataron el asunto. Este es el heredero, dijeron. Matémoslo y la herencia será nuestra. Versículo 15, así que lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. En una cultura de honor que vivían los judíos, rechazar a un enviado, golpear a un enviado era algo grave. Pero cuando el padre decide enviar al hijo como un último acto de gracia, al matar a esta gente, al hijo, pasaban no solamente de ser morosos y agresivos, se volvían en insurrectos y asesinos. Ya no rechazan al mensajero, rechazan el linaje y la autoridad misma del dueño de la viña. Y entonces estos labradores se ponen a pensar, ¿por qué está viniendo el hijo? ¿Será que se murió ya el padre? Entonces ellos se confabularon y dijeron, matémosle, así la heredad será nuestra. ¿Y por qué ellos piensan eso? Porque en ese tiempo había algo que se llamaba la ley de propiedad. ¿En qué consistía esta ley de propiedad? Si un hombre moría y no había herederos, las personas que trabajaban para él eran los primeros en la lista que pasaban a heredar las propiedades de esta persona que se murió. Entonces estos labradores dijeron, matémosle. Cuando se muera él, nosotros nos quedaremos con todo. ¡Qué brillante idea! Pero ¿de qué se les pasó por alto? Que al matar al heredero, ellos se convirtieron en asesinos y sellaron su propia destrucción. Ahora continuemos con la segunda parte del versículo 15. Dice, ¿qué les hará el dueño? Versículo 16, volverá, acabará con esos labradores y dará el viñedo a otros. Ahora, ¿pueden ustedes ponerse en los zapatos de ese papá que había mandado a su único hijo, por quien había trabajado toda su vida para dejarle la herencia? Y no dice que era cualquier hijo, dice que era su hijo amado. Él tenía todas sus esperanzas en que ese hijo continuaría el linaje. Primero él debió sentir un dolor muy profundo en su corazón. Pero después se acaba la paciencia del Padre. Ya no va a mandar más mensajeros, se acabó la gracia y ahora comienza el juicio, el castigo y el proceso para recuperar su viña. El dueño de la viña tenía el derecho de quitarles su propiedad y dársela a otras personas. Al oír esto, continuamos con el versículo 16. Al oír esto, la gente exclamó, Dios no lo quiera. Primero recordemos quiénes estaban ahí junto con la gente escuchando este mensaje. Los sacerdotes y los maestros de la ley, ellos estaban ahí también escuchando.
Y si les ha pasado a ustedes que cuando alguien está contando algo y una persona se siente aludida, es como cuando decimos al que le cae el guante, que se lo chante, ¿no, verdad? Casi siempre esas personas reclaman y dicen, uy, no, que eso no me pase a mí. Eso no, cualquier otra cosa, pero conmigo no va. Era lo mismo que estaba pasando en ese momento. Ellos dicen, Dios no lo quiera. Versículo 17. Mirándolos fijamente, Jesús les dijo, entonces, ¿qué significa esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, o como dice otras versiones, la piedra principal. Y en el versículo 18, todo el que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Para nosotros estos versículos nos suenan extraños. ¿De qué está hablando Jesús? ¿No estaba hablando de un señor que tenía una viña y ahora habla de una piedra? Como que está cambiando de tema. No entendemos qué está haciendo Jesús. Pero dice que Jesús los mira fijamente. Cuando Jesús contaba la historia, estaba hablando a toda la gente. Pero cuando dice eso, mira fijamente a los sacerdotes y a los maestros de la ley. ¿Por qué? Porque los sacerdotes conocían muy bien las escrituras. Conocían muy bien de qué estaba hablando Jesús. Ellos conocían la Torá. Cuando Jesús les dice esto y los mira, esta parábola se convierte en una bomba que explotó delante de ellos. Porque ellos sabían el significado de la parábola. ¿Y qué estaba diciendo Jesús? En primer lugar, ¿qué era la viña? Según Isaías 5:7, dice, la viña del Señor de los ejércitos es la nación de Israel. El pueblo de Judá es su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Eso se había escrito hace casi 500 años antes del profeta Isaías. Y los sacerdotes sabían que cuando se hablaba de la viña, se hablaba del pueblo de Israel. Luego tenemos los labradores. ¿Quiénes eran los labradores? Representaban a los líderes religiosos y políticos de Israel. Sacerdotes, escribas, ancianos, maestros de la ley. Su función no era poseer la viña, sino administrarla para que diera fruto para el Señor, para el dueño. Ahora, ¿quiénes eran los siervos? ¿Se imaginan ustedes quiénes eran los siervos? Eran los profetas que se habían enviado a Jerusalén. Recuérdense que Jerusalén tenía fama de matar a sus profetas. Y eso era lo que el Señor estaba diciendo. Les mandé mis profetas, varios profetas, y los mataron. En cuarto lugar, el Hijo amado. Cuando Jesús habla del Hijo amado, Él mismo se identifica como el Mesías. El término amado o agapetos es el mismo que resonó cuando Jesús fue bautizado. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba siendo bautizado? La voz que dijo, este es mi Hijo amado. Y en la transfiguración el Padre dice nuevamente, este es mi Hijo amado. Este término que está usando Jesús lo identifica como el nuevo Isaac, que venía a ser sacrificado, a ocupar el lugar que le correspondía al pueblo. La gente entendía claramente de qué estaba hablando. Y por último, la roca. Cuando Jesús les habla de una roca, de una piedra. ¿De qué está hablando Jesús? Jesús está citando la profecía de Salmos 118:22.
para los que están anotando, Salmos 118, 22, que dice, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular o piedra principal. En varios textos del Antiguo Testamento se usa el término sela, que significa roca, piedra o peña, para referirse a Dios Padre. Por ejemplo, en Deuteronomio 32:4 dice, Deuteronomio 32:4, Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la justicia, Él es recto y justo. Hay salmos donde dice que Jehová es mi roca. Y el Señor Jesús va a usar el mismo término de roca para referirse a Él mismo, de lo que decían las profecías. ¿Qué dice la profecía? Isaías 28:16. Isaías 28:16. Por eso dice el Señor y Dios, miren, yo pongo en Sión ¿una qué? Una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que crea no se tambaleará. ¿De quién estaba hablando esta profecía? De Jesús. Por otra parte, cuando en el verso 18 dice, todo el que caiga sobre esa piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre algo lo hará polvo, Jesús está citando al profeta Daniel. Daniel 2:44 y 45. Dice Daniel 2:44, 45, en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido, ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Este es el significado de la roca que fue cortada de la montaña, no por manos humanas, que hizo añicos al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. Este texto evoca la visión del profeta Daniel sobre una roca que desciende del cielo y desmenuza los imperios humanos, que representaba el peso de la justicia divina sobre la rebelión de su pueblo. Ahora, ¿se acuerdan? Al principio yo les dije, recuérdense esto que yo les estoy diciendo porque al final vamos a hablar de eso. ¿Qué le habían preguntado a Jesús? Que con qué autoridad él estaba enseñando. Cuando Jesús dice esto, y claro, los sacerdotes sabían perfectamente de qué estaba hablando Jesús. En otras palabras, Él les está diciendo, la autoridad que yo tengo es porque yo soy el Hijo amado y único del Padre. Yo soy esa roca que les hará tropezar y que los juzgará. Y al igual que al hijo del dueño de la viña, ustedes me matarán porque ustedes son esos labradores malvados. Versículo 19. ¿Qué dice el versículo 19? Los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes, cayendo en cuenta que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaron la manera de echarle mano en aquel mismo momento, pero temían al pueblo. Miren, a nosotros no nos hacía sentido lo que estaba diciendo Jesús, pero los sacerdotes sabían que ellos eran esos labradores malvados. ¿Y fue así como lo mataron a Jesús? ¿Qué dice? Cuando mandó a Jesús, ¿qué hicieron ellos? Cuando el padre decide mandar al hijo, dice que lo sacaron afuera de la ciudad para matarlo. ¿Y dónde murió Jesús? En las afueras de la ciudad, tal como el Señor lo había dicho. La verdad acerca de Jesús fue revelada y allí empezó su sentencia de muerte. Los sacerdotes empezaron a maquinar cómo iban a matarlo porque temían ser expuestos y perder su posición de poder y abuso.
Ahora, ¿qué nos dice ese texto a nosotros? ¿Qué nos dice hoy esa palabra a nosotros? ¿Será que esa palabra solamente se quedó como una historia acerca de Jesús o es una reflexión que yo tengo que hacer sobre mi vida? ¿Con quién me puedo comparar yo en esta mañana? De los protagonistas de esta historia. ¿Será que yo me puedo comparar con los siervos, los profetas que el Señor mandó para predicar el evangelio y que se arrepintiera la gente? ¿O será que yo soy como ese labrador malvado? Y diremos, no, Dios no quiera. Igual que dijeron los sacerdotes, ¿no? ¿Acaso yo tengo una viña? A mí no me han dado ninguna viña, ni terrenito tengo. Peor una viña. ¿Qué será esa viña que Dios me entregó? ¿Cuál será esa viña? A veces el Señor nos ha permitido que estemos sirviendo en la iglesia en un equipo de servicio, con los niños, con los jóvenes, en comunicaciones, en la alabanza. Otras veces el Señor nos da otro tipo de viñas. Hay personas que son misioneros, salen a predicar a otros lados, sea fuera de la ciudad o a los vecinos, se van a otros países. Pero todos nosotros tenemos una viña y nadie puede decir yo no tengo esa viña. Y esa viña es mi familia. ¿Sí o no? O hay alguien aquí, como dicen en mi tierra, guacharito, que no tiene papá, ni mamá, ni perro que le ladre. Todos tenemos a alguien, ¿no, verdad? Sí tenemos familia. Y esa es nuestra primera viña. Pero a veces nosotros hemos malinterpretado nuestra misión con esa viña. Y hay personas que dicen, yo no me involucro a servir en la iglesia porque yo tengo que cuidar mi viña, mi familia. Esa es mi primera iglesia. Pero usted sí entendió lo que significa cuidar la viña. Cuidar la viña, muchos piensan que es que yo me sacrifico para darle una buena educación a mi hijo, para que no le falte nada y cuando sea grande sea alguien en la vida. A veces decimos eso, ¿sí o no? Pero ¿a qué se está refiriendo con la viña del Señor? Al igual que en la predicación de la semana anterior que hablamos de los dones. No está hablando, dones del que tenía 5, el que tenía 10, ¿se acuerdan la predicación anterior? No estaba hablando de dinero el Señor. Estaba hablando del reino de Dios, de extender su reino. ¿Y será que estamos cumpliendo esa labor con nuestra familia? ¿Será que somos ejemplo para nuestros hijos? ¿Será que estamos cultivando esos corazones, abonándolos con la palabra del Señor, cosechando, sacando la maleza para que den fruto? ¿O simplemente pensamos que se trata de cosas económicas, de ir con ellos a pasear? ¿Estamos cuidando bien esa viña? O quizá el Señor hoy nos mira a los ojos, como miró fijamente a los sacerdotes y nos pregunta si hemos trabajado diligentemente lo que nos entregó y viene a pedirle cuentas por el fruto. Porque a veces decimos, yo sí trabajo en la obra del Señor. ¿Y el fruto? ¿Dónde está? El fruto que tenemos que entregar delante de la presencia del Señor. ¿Quién es Jesús para nosotros hoy en día? Primera de Pedro 2 del 7 al 8. Primera de Pedro 2 del 7 al 8 dice, para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa. ¿Para cuántos de ustedes aquí Jesús, su llamado, su obra, el servicio que le damos es precioso? Continuamos, dice, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores
ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. Y entonces ahí tenemos que preguntarnos, ¿soy creyente o soy incrédulo? A veces venimos a la iglesia por costumbre, por religión, pero no hemos hecho una entrega de nuestra vida al Señor. No le hemos dicho, Señor, reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos. Me arrepiento de lo que he hecho y ahora sí decido vivir en obediencia a ti. Entonces, o somos lo uno o somos lo otro. Si somos creyentes, para nosotros la obra del Señor, el Señor mismo es precioso. Pero si no, esa misma piedra que es el Señor se va a convertir en tropiezo y en juicio para nuestras vidas. Recordemos, mis queridos, ¿se acuerdan esa parte que les leí que dice que el dueño de la viña se la entregó a otros? Sí, que acabamos de leer. ¿Será que si nosotros no administramos bien lo que Dios nos ha dado, el Señor nos los puede quitar y dárselo a otro? Este mensaje yo lo escuché hace mucho tiempo, hace unos 10 años más o menos, más de 10 años, de la boca del pastor Yesiel Carvajal. Y yo en ese tiempo me había tomado un receso, que inicialmente yo dije 1 añito, pero ya llevaba 3 años de receso. Y el Señor usó esta palabra para hablar a mi corazón. Y fue como que me lo hubieran dicho a mí. Si tú no das fruto, el Señor te va a quitar eso que te ha dado y se lo va a dar a otro que sí dé fruto. ¿A usted le gustaría que el Señor le quite lo que le ha dado porque usted no está dando fruto? ¿Le gustaría? ¿O no? A mí no me gustaría que me quite. Por eso, vea, inmediatamente yo volví y por eso estoy aquí sirviéndole al Señor. Porque yo no quiero que el Señor me quite lo que Él me dio. Ahora, cada vez que el Señor pone en nuestras manos una obra, llámese servicio, llámese personas, nosotros tenemos que dar cuentas. Eso quiere decir que nosotros no podemos creer que lo que nos ha dado es mi cosa. Es que yo levanté este equipo de servicio. Es que por mí este grupo Gedeón funciona de maravilla. Es que yo doy ofrenda y entonces por eso es que las cosas funcionan. ¿Será eso así? ¿De quién es la viña? Del Señor. ¿A quién damos cuentas? Y si no damos fruto, se la dará a otro. Yo quiero invitarte en esta mañana que te puedas poner de pie. Y quiero que tú cierres tus ojos un momento y te pongas a pensar qué es lo que te dio el Señor. ¿Qué te ha dado el Señor? Y que seas honesto y honesta contigo mismo y con Dios. Conmigo no. Esto es entre ustedes y Dios. Y ahí cerrados nuestros ojos, nosotros vamos a analizar. ¿Estamos haciendo lo que Dios espera de nosotros? ¿Estamos trabajando su viña? Si hoy viniera el Señor y me pidiera cuentas, ¿puedo decirle, toma Señor, aquí está el fruto de lo que me has entregado? O simplemente decirle como ese siervo que dijo, Señor, tenía miedo, por eso escondí lo que me diste y no lo trabajé. Pero saben, tengo una buena noticia para hoy. Y es que por medio de Jesucristo, la gracia de Dios se ha extendido para nosotros. Y tenemos la oportunidad de arrepentirnos y con la ayuda del Espíritu Santo volver a empezar y hacer las cosas bien. No en nuestras fuerzas porque nosotros fallamos, mis queridos.
sino con la ayuda del Espíritu Santo y poder dar el fruto que el Señor espera de nosotros. Oremos, mis hermanos. Padre amado, venimos aquí delante de tu presencia, sabiendo que a ti no te podemos engañar, que tú conoces todo de nosotros, nuestros errores, nuestras fallas. Tú sabes, Señor, que muchas veces no hemos sido ese ejemplo para nuestros hijos ni para nuestra familia, para que ellos te conozcan y ellos vengan a tus pies. Reconocemos, Señor, que muchas veces creemos que lo que nos has entregado en nuestras manos es algo que podemos administrar a nuestro antojo, que es nuestro esfuerzo, cuando todo te pertenece a ti. Reconocemos, Señor, que hemos guardado, escondido lo que tú nos has dado, porque pensamos a veces que tenemos mucho tiempo o que no somos lo suficientemente capaces y que el Señor va a entender por qué no he dado frutos. Perdónanos, Señor. Perdónanos por nuestra falta de diligencia. Señor, no queremos ser insensibles a tu voz que nos pide cambiar. Y Señor, no queremos jugar con tu paciencia. Te agradecemos por la gracia que nos extiendes, pero sabemos que eres un Dios justo y eres un Dios al que tenemos que respetar y temer. Ayúdanos de ahora en adelante a ser llenos de tu Espíritu Santo y poder hacer las cosas que te agradan, a traer el fruto que tú esperas de nuestras vidas. Entregamos nuestra debilidad, nuestras flaquezas, nuestros errores y te pedimos, Señor, que te glorifiques en nuestra vida, que nos llenes de tu poder y de tu autoridad. Señor, que no sea una excusa, es que estamos en proceso, es que todavía no hemos terminado la obra tuya en nuestra vida. Señor, necesitamos madurar, crecer, como dice tu palabra, que seamos adultos, no niños que siguen tomando leche espiritual. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayudes a hacer los cambios necesarios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.